Gente de Lima Vaga, estamos en el Cine Planet Alcázar en la conferencia de prensa de la película La Pena Máxima. Acompáñenme a ver a quién entrevistamos. Ese disparo lo hizo un militar. ¿En qué mafia estaba metido Joaquín? No lo sé, dime tú. Joaquín desapareció y luego apareció muerto. Encontré unos documentos partidarios y banderas rojas. ¿Rojas? Ay, chucha. Las víctimas eran políticos, señor. Es por las elecciones, los están desapareciendo. No le voy a decir a nadie lo que están haciendo. Todos tenemos secretos, ¿verdad? Bueno, gente, nos encontramos con Emanuel Soriano, el protagonista de la película La Pena Máxima. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Puedes contarme, por favor, de qué trata esta película? Claro, La Pena Máxima va un poco de la vida de Félix Chacaltana. Esta película está basada en la obra de Santiago Roncagliolo y cuenta la historia de este chico que empieza a trabajar en el archivo del Palacio de Justicia y de pronto está ocurriendo el Mundial de Argentina 78 y una época convulsionada políticamente en toda Latinoamérica y en nuestro país, que estamos saliendo de gobiernos militares, entrando a una asamblea constituyente y Félix encuentra un cadáver a las orillas del río Rímac y también un papel que no cuadra en su trabajo. Él es muy meticuloso, muy patriota, muy disciplinado y quiere que esto funcione, que todo vaya bien. Entonces empieza a jalar el hilo de la madeja y se empieza a enterar de cosas muy comprometedoras con el gobierno de la época. Bueno, y la película está basada en la novela homónima de Santiago Roncagliolo. ¿Has podido tú leer la obra o cómo has podido tú trabajar el personaje? Sí, de todas maneras, tuve que leer la obra. De hecho, me basé en la obra para poder hacer la película. Y mejor dicho, sacar detalles, porque finalmente en el guión de la película no puede ir todo el libro, claro. Pero sin embargo todos esos datos te sirven para poder construir el personaje. Amigos, estamos aquí con Fiorella Penano. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo estás? ¿Puedes contarme, por favor, a quién interpretas? Claro, yo interpreto a Cecilia, que es de alguna manera la novia de Félix. Y bueno, vemos que tu personaje de alguna forma está un poco desconectado de la trama, no participa directamente de todo esto. ¿Qué reto ha supuesto eso para ti? Al contrario, creo que no ha sido un reto para mí, creo que ha sido un alivio, ¿no? Creo que para Cecilia no saber lo que estaba sucediendo en el país en ese momento le daba cierta seguridad para poder andar en la calle, tranquila, ¿no? No ser consciente de las cosas terribles que están pasando, quizás te da un poquito más de tranquilidad, ¿no? De eso. Claro. Y siendo la novia de Félix, has tenido bastantes escenas con Emanuel Soriano. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Qué tan fácil ha sido para ti grabar? Bueno, en un inicio no nos conocíamos mucho, nos habíamos saludado, pero no nos habíamos vuelto amigos, que ahora sí lo somos. Emanuel es un capazo, es increíble cómo trabaja. Genuinamente transforma su energía y a veces era Félix, ¿no? Y es como, wow. Genuinamente creo que es uno de los mejores actores que tenemos y yo he disfrutado mucho de estar con él porque es inspirador verlo trabajar. Tengo intervenido su teléfono, Chacaltana. Le comunico que es sospechoso de traición a la patria. Y por traición a la patria se fusila a la gente. ¿Tú crees que porque hay elecciones los militares se van? Pero van a volver en menos de 5 minutos. Siempre vuelven. ¿Cómo estás, Denise? Te volvemos a ver en la pantalla grande. ¿Puedes contarme, por favor, qué personaje nos traes esta vez? Bueno, estoy muy emocionada, de verdad, de ser parte de este gran elenco, de una película que creo que es muy importante. Va a dar que hablar, por supuesto. Es una película controversial también, pero artísticamente es un hermoso trabajo, es un thriller político y creo que cuenta una historia que todos tenemos que conocer, sobre todo mucha gente joven que no tiene idea qué pasó en esa década, en la década de los 70s, aquí en el Perú y en varios países vecinos de Latinoamérica, en la época del Mundial de Fútbol en Argentina. Son épocas de mucha violencia, mucho terror, muchas torturas, situaciones que fueron, digamos, humanamente terribles. Y es bueno saber realmente qué hubo atrás de todo eso, ¿no? Y esta película está tan bien hecha, como te digo, es un thriller, así que para nada es una película densa que te va a aburrir, al contrario, te mantiene todo el tiempo en este suspenso, con ganas de ver
¿qué sucede? Y has hablado justamente del contexto en el que se desarrolla esta película, la situación política. ¿Cómo crees que eso ha cambiado ahora? ¿Crees que de alguna forma estamos viviendo una situación similar? Mira, ¿o qué opinión? Es lamentable decirlo, pero yo también lo he vivido muchas veces en historias del teatro, ¿no? Y es una reflexión que me hago a mí misma y digo, el ser humano es como que no aprende. Hemos tenido tantas oportunidades para aprender de las tragedias, de los terrores del pasado, y sin embargo hay algo que se interpone, y ese algo, lamentablemente y con dolor lo digo, es la codicia, el poder, la corrupción, ¿no? Que se interpone entre los seres humanos y nos vuelve animales, digamos, aves de rapiña. O sea, es terrible ver cómo después de tantos años el Perú se encuentra nuevamente, ¿no?, sumergido en una crisis política lamentable, triste, donde los que más afectados, ¿no?, son justamente los peruanos que realmente aman a su país y que quieren trabajar y quieren ser felices en esta tierra que Dios nos vio nacer. Pero es lamentable que siempre se interponga en los deseos de los peruanos este afán de poder y esta codicia espantosa de muchos de nuestros gobernantes, que nunca les es suficiente, siempre quieren más y no se dan cuenta que están destruyendo a nuestro país, un país tan rico, un país lleno de diversidad, porque eso es lo que somos un país diverso, ¿no?, donde todos somos peruanos por igual, hay de todos los colores, de todas las razas, pero finalmente un mismo suelo, una misma tierra, ¿no? Entonces, si comparamos lo que tú, volviendo a tu pregunta, cómo estuvimos en aquellas épocas, en aquellas décadas, y ahora, ¿no?, después de tantos años, volver a ver que nos encontramos en una situación de crisis política igual o peor, es triste. ¿Cómo estás, Augusto? Tu personaje, hemos visto, es clave en la trama de la historia. ¿Cómo ha sido para ti interpretar a este personaje? ¿Ha sido difícil? ¿Qué retos ha supuesto para ti? Bueno, siempre un personaje nuevo es el nacimiento de un nuevo ser, porque ese personaje, como todos los demás, está en papel, escrito, ahí están las palabras y después tenés que empezar a construirlo. Y el caso de Gonzalo Calvo, construir además un español que con todo lo que eso conlleva, o sea, por más que hace años que está viviendo en Perú, pero digamos mantiene su condición de español. Entonces, y además es muy lindo porque me obligó a mí a jugar en una amplia repertorio porque aparece como un padre sufriente, aparece como un ser humano muy tierno, con escenas donde se lo ve queriendo estar en familia, o sea, porque hace mucho que no la tiene, no la tuvo. Y bueno, por otro lado no te puedo contar hasta dónde llega, porque llega y llega muy terriblemente, ¿no?, hacia el final, pero es parte de la historia, cómo se desarrolla. La verdad que muy contento, porque son esos personajes que te exigen un trabajo profundo, y a mí al menos eso me gusta. Los personajes que no te exigen tanto, bueno, no es que no me gusten, pero cuando tenés que ir a fondo, yo lo disfruto más. Muy bien, amigos, estamos con Javier Valdés. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de estrenar una nueva película? Feliz, muy contento, es una película importante, me encantó ser parte de ella y nada, muy contento, ojalá que el público asista a los cines. Y cuéntame un poco de tu personaje. Yo soy el almirante Carmona, que era el jefe de inteligencia, parte de la Operación Cóndor. La historia lo que nos cuenta es eso, está basada en hechos reales, hay que decir, y cómo nos encubrían todo a través del Mundial de Argentina 78, ¿no? Y el deseo de todos nosotros de que Perú le vaya muy bien en el Mundial, pero cómo se dio estos vínculos entre los gobiernos militares de derecha de aquella época, dictaduras de Argentina, Chile y Perú, y esta Operación Cóndor que le llamaron, que era una serie de cosas
raras que los invito a que vean la película para que se enteren qué fue lo que pasó. Claro, y has mencionado justo el año en la que está basada esta película, 1978. ¿Tú qué recuerdos tienes de esa época? ¿Cómo es vivirlo nuevamente, pero a través de la película? Sí, los recuerdos de aquella época es que uno estaba ya en la universidad, me parece, con el Mundial encima, y deseosísimos de que a Perú le vaya muy bien en el Mundial, pero con un gobierno militar digamos, que había sido el gobierno revolucionario de Velasco, que ya no estaba, y que había entrado Morales Bermúdez, ¿no? Y que había virado toda esa revolución que hubo en un principio, todo cambió con este otro presidente, ¿no? Que había tomado el poder en aquella época. Entonces, pero que uno no estaba ni enterado de esas cosas que pasaban, ¿no? Entonces uno estaba como más centrado, además yo era un joven universitario, más centrado en el tema del fútbol, en otras cosas. Eso es el recuerdo que tengo. Entonces, claro, ayer hablando también, la pregunta era, oye, ¿de qué manera la película, ¿no? nos mueve? Porque nos cuenta la otra parte de la historia, que es lo que generalmente pasa, es lo que yo digo, ¿no? Una cosa es lo que vemos, son los hechos que vemos y lo que nos están contando, y de pronto no sabemos lo que está pasando por lo bajo, ¿no? Y eso nos viene pasando hace años, con estos presidentes que se están levantando el Perú en vilo, y nosotros, ¿qué hacemos, no, ante eso? Invitar a todo el público de Lima Vaga desde el 25 de agosto a todos los cines a ver La Pena Máxima, una película que no se pueden perder. Los esperamos. Gracias. La guerra está en todas partes. ¿Usted es demasiado inteligente o demasiado huevón? No puedo saberlo, señor. Bueno, gente, eso ha sido todo por esta oportunidad. Gracias por quedarse. No se olviden darle like al video, comentar, suscribirse, compartirlo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.